Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores, colegas, amigos? Hoy vamos a estar viendo este televisor Samsung Serie 5500 que tiene la falla típica de que se reinicia, se apaga, prende, apaga, prende. Bueno, el problema típico es la memoria. Después vamos a ver cómo, paso a paso, cómo reemplazarla. Cuando conectamos, aparece el logotipo de Samsung. Luego, 16 segundos después, vuelve a aparecer. Inicialmente sacamos la tapa trasera del televisor y retiramos la placa mainboard o principal. El problema típico de estos televisores es la memoria original, la cual tiende a dañarse con el tiempo. Ahora se están distribuyendo otras de mejor calidad y hasta ahora no se han dañado de nuevo. El primer paso es colocarle cinta aislante alrededor de la memoria para evitar que con el calor salgan estos condensadores y resistencias de montaje en superficie. Luego siguiente paso es colocar el flux en gel, que es este líquido para soldar. Luego que colocamos el flux vamos a proceder a aplicar bastante soldadura a los contactos. Precalentamos los contactos con el cautín y abundante soldadura de modo que con el aire caliente la memoria sale fácil. La pistola la ajustamos a 390 grados con aire nivel 4. Luego que precalentamos los contactos podemos aplicar la pistola de calor para terminar de sacarlo. Colocando un poco más de gel y usamos la malla de soldadora para remover la soldadura. Aplicamos flux y con la malla y el cautín limpiamos las pistas para dejarlas lisas y brillantes. Después de limpiar estos contactos verificamos que no haya restos de soldadura entre las pistas. Acá tenemos la memoria nueva. La sacamos del empaque y la vamos a colocar acá, pero antes aplicaremos otro poco más de gel. Antes de colocar la memoria nueva le aplicamos un poco de flux en gel a las pistas del circuito impreso. Apliquemos de nuevo un poco de flux o resina en gel y le ponemos el nuevo integrado.
Es importante alinear bien el chip según las pistas del impreso y los pines de la memoria. Una vez que esté bien alineado podemos darle un punto de soldadura en cada extremo. Aplicamos sin temor abundante soldadura en todos los pines, ya que al final, cuando inclinemos la placa, esa soldadura en exceso junto al flux va a escurrir hacia abajo y hacia el cautín, dejando los contactos limpios y separados. Es importante no calentar todos los pines a la vez, ya que puede moverse el chip de su posición. Inclinamos verticalmente la placa para que escurra la soldadura y se aíslen los pines. Estos dos excesos de soldadura en círculos rojos los quitaremos con la malla, flux y el cautín. Verificamos que no haya restos de soldadura entre pistas. Si no tienen microscopio, pueden usar una careta con lente de aumento. Finalmente colocamos la placa en el tubo. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta o like, compartir y suscribirte, ya que en breve estaré subiendo más videos relacionados con la reparación de Smart TV. Gracias.